Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy es martes 23 de septiembre. Traigo una palabra para compartir con ustedes. Yo uso la versión Reina Valera 1960 y la palabra está en 1 de Juan capítulo 4, desde el versículo 1 al 6 inclusive. La palabra que les traigo es para refutar la falsa profecía o el falso profeta. O sea, rechazar la falsa profecía al falso profeta, utilizando las armas del Espíritu, que es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tengo varios versículos que lo respaldan, que los tengo escrito en un cuaderno, que es para no hacerles perder tiempo buscando yo en la Biblia, pero ustedes pueden pausar el video y buscar los versículos que yo voy a leer a continuación. Ahora voy a dar comienzo a la lectura de la palabra que está en 1 de Juan, capítulo 4, desde el 1 al 6 inclusive. Lo leo en el nombre de Jesús. Lleva por título El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Santa es la palabra de Dios. El primer versículo dice: Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Profetas que no son de Dios. Está el profeta verdadero, que es de Dios, que se santifica, que lleva una vida apartada del mundo, una vida santificada, una vida en comunión con la palabra de Dios, una vida en comunión con el Espíritu Santo, una vida de obediencia, una vida esforzada con gozo, esforzándose día a día con gozo, negándose a sí mismo para así hacer gracia ante los ojos de Dios el Padre. Porque está escrito en la Biblia que los ojos de Dios están sobre toda la tierra y sus párpados examinan a todos los hijos de los hombres. Aquel que es verdaderamente un siervo de Dios, que es verdaderamente un profeta de Dios, lleva una vida apartada, santificada delante de Dios. El que es falso busca poder, busca prestigio, busca dinero en muchos casos, popularidad, poder dentro del pueblo de la congregación, diciendo que es boca de Dios, actuando como boca de Dios, para así de esta manera ser escuchado y poder formar parte en las grandes decisiones que hay dentro de la congregación. ¿Para qué? Para que de esta manera intentar corromper el plan de Dios y entorpecer los pasos de los hermanos y de los hijos de Dios, llevándolo por un camino por el cual Dios no lo quiere llevar. Esa es la obra del falso profeta. Porque el falso profeta está al servicio de Satanás. En él opera el espíritu del anticristo. O sea, va en contra de Jesucristo. De Jesucristo es la palabra de Dios, la perfecta voluntad del Padre. Y muchos de estos falsos profetas no se dan cuenta que son falsos. Ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿por qué no se dan cuenta? Porque no examinan su vida. Si tú eres un profeta de Dios, examina tu vida. Si tú te congregas en un lugar donde hay un profeta,
que dice que es de Dios, examina su vida, examina la vida. Un hombre que lleva una vida apartada, lleva una vida de santidad, generando día a día frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos son generados por la obediencia a la palabra de Dios. No generados según yo creo que a Dios le agrada, no. Según la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios, la profecía mayor. Eso es llevar una vida apartada, esforzándose día a día por ser un buen empleado si trabajas en una empresa, un buen jefe, si sos dueño de una empresa o si tenés gente a tu cargo, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen siervo, un buen miembro de la iglesia, no faltando el respeto ni yendo en contra de los pastores, porque Dios es ordenado y respeta a las autoridades. Pero por sobre todas las cosas, sometido a Dios. Sobre todas las cosas, sometido a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la Biblia. Dios es santo, Dios es glorioso. Mateo 7:15 dice la palabra de Dios, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas están dentro de la congregación. Estamos en principio de la apostasía. Los falsos profetas están dentro de la congregación. La iglesia se está corrompiendo. Los falsos profetas respaldan la vanidad. Respaldan todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. El falso profeta es un arma muy poderosa de Dios, de Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque está disfrazado de oveja. Habla en nombre de Dios cuando Dios no habla a través de él. El falso profeta siempre nos va a llevar en sentido contrario a la voluntad de Dios. Siempre va a querer desviar la atención y el corazón del pueblo de la voluntad de Dios. Muchas veces se va a levantar en contra de las predicaciones. Muchas veces se va a levantar en contra del predicador. Cuando el predicador se lee la palabra de Dios, está leyendo la voluntad de Dios, desviando la atención y el corazón del pueblo de la verdadera palabra de Dios hacia la vida de un hombre o de una persona, o de cualquier persona, haciendo que nosotros cambiemos el foco de nuestro corazón, de nuestra mirada. Dejemos de mirar a blanco perfecto la soberana vocación que es Jesucristo, que es Dios, y desviemos nuestra mirada hacia el hombre. Quitemos la mirada del Creador y comencemos a mirar a la creación. Muchos falsos profetas se levantan dentro del pueblo. Y una de las estrategias de Satanás a través de una de sus armas más poderosas, que son los falsos profetas, o el espíritu de falsa profecía, porque el hombre o la mujer muchas veces son víctimas, no se dan cuenta que están siendo utilizados por un espíritu inmundo del diablo. No se dan cuenta, creen que están haciendo la voluntad de Dios y están haciendo la voluntad del diablo. Muchas veces pueden usar como estrategia, porque el diablo es un gran estratega, de respaldar un dicho, una orden o algo que haya dicho el pastor de la iglesia, o un líder, o un encargado de obra. ¿Por qué? Porque de esta forma se gana el pastor, o el encargado de obra, o al líder. Usando la primera profecía, respaldando lo que dice la cabeza, para que así, de esta manera, su segunda profecía sea completamente del diablo, y todos la crean, porque la cabeza lo cree. Examina la profecía a través de la luz de la palabra de Dios. Solo a través de la luz de la palabra de Dios veremos la verdadera luz. Solo a través de la palabra de Dios entenderemos la voluntad de Dios. Examina la profecía, examina la vida de los profetas. El versículo 2 dice: en esto conocé el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Santo es el Señor.
Confesar que Dios ha venido en carne no es solamente decir que Jesucristo es el verbo de vida, que dejó su trono, que dejó su gloria, que dejó todos los santos, que se hizo hombre y vino a morir a este mundo por mí y por ti. ¿Por qué se tuvo que hacer hombre? Porque como Dios no puede ser tentado, y el verbo de vida es Dios. Primera, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era, y es. Y Dios no puede ser tentado, y Dios no puede morir. Por eso era necesario que el verbo de vida se hiciera hombre. Y vino al vientre de María y el Espíritu Santo lo cubrió con su sombra. El primer engendrado por la palabra y el Espíritu, Jesucristo de Nazaret. Completamente Dios, completamente hombre. Y era necesario que venga a morir. Era necesario, porque si Él no se sacrificaba, nosotros no teníamos vida, no teníamos posibilidad de entrar al reino de los cielos, no teníamos acceso al reino de Dios, no teníamos acceso al trono de Dios. Solo a través de Jesucristo alcanzamos esa gracia en los ojos de Dios por misericordia, pero por sobre todas las cosas por el sacrificio de Jesús. Hallamos gracia ante los ojos del Padre. Él es bueno, Él es santo. Él es valiente. No solamente debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne con nuestra boca, sino también con nuestras obras. Jesucristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. No solamente debemos decir que Él es el Rey del cielo, que es el Hijo de Dios, sino también debemos obedecer a la palabra de Dios, vivir como Él vivía. Día a día negarnos a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, del versículo 21 al 23 inclusive. 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta palabra respalda lo que acabamos de hablar. No solamente debemos decir Señor a Jesucristo, sino hacer la voluntad de Dios. Porque solo a través de la voluntad de Dios alcanzaremos los frutos que a Dios le agradan, los frutos dignos de verdadero arrepentimiento. Los dones son gloriosos, son maravillosos, pero la gracia ante los ojos del Padre no la vamos a alcanzar teniendo muchos dones, sino obedeciendo la palabra de Dios y generando frutos que le agraden al Señor. Frutos de arrepentimiento. El reino de los cielos está lleno de espíritu de dones, completamente llenos. Dios busca hombres que sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Nunca la profecía o el profeta va a ser mayor que la profecía, mayor que la palabra de Dios. Nada está por encima de la palabra. Absolutamente nada. Dios es santo. Muchos me dirán aquel día, dice el Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios es glorioso y maravilloso. Dios es tan grande en poder y misericordia que no lo podemos entender todavía. Dios es bueno, pero Dios busca hacedores de la palabra. De esta forma solo el Señor nos conoce cuando vivimos la palabra. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan dice la palabra de Dios. Dice, mis ovejas, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, dice la palabra, mis ovejas, o sea, su rebaño, nosotros, la congregación, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
¿Cuándo nos conoce el Señor? ¿Cuándo nos reconoce como oveja? Cuando oímos su voz. ¿Cuál es su voz? La palabra de Dios. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Siempre y cuando oigamos la palabra de Dios y la vivamos y la cumplamos, Dios nos va a reconocer como sus hijos. No seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Un verdadero profeta no solamente tiene que tener el conocimiento de la palabra, que eso es lo principal. Es lo principal. No es solo abre tu boca y yo la llenaré. Dios la va a llenar del conocimiento que tú tengas. Dios los bendice a los vagos. Dios te va a llenar la boca del conocimiento de la palabra que tú tengas. Va a traer los recuerdos. El Espíritu te hará entender y acordarte de todas las cosas, pero que tú conozcas. Un verdadero profeta conoce la Biblia y la vive. Dios es santo. Dios nos quiere bendecir grandemente. Dios quiere que entendamos la diferencia entre un verdadero y un falso para bendecirnos. Porque muchas veces, cuando Dios nos quiere bendecir, el diablo nos quiere destruir. Siempre, no muchas veces, siempre. Un verdadero profeta te puede decir, vete al norte. El falso profeta te va a decir, no, vete al sur. Va en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. El plan de Dios es uno solo, el de salvación, la palabra. Pero dentro del plan nosotros ocupamos un lugar y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios no te llamó por llamarte, Dios te llamó para hacer algo con tu vida, pero algo glorioso, algo maravilloso, algo que jamás has visto, ni has oído, ni te has imaginado. Es lo que Dios tiene preparado para ti si le amas. Santo es el Señor. Bendito es Él. Dice la Biblia, que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesucristo mora solamente con aquel que conoce su palabra y que la vive. Si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, Él me tiene a mí. Si yo no lo tengo, Él no me tiene. Un profeta que no vive la palabra, que no tiene una vida apartada de santidad, no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué son los anticristos? Aquellos que van en contra de Jesucristo, en contra de la palabra de Dios. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los falsos profetas siempre van a ir en contra de la voluntad de Dios. Dios te va a decir, sal de la congregación, vete a predicar mi palabra, vive mi palabra, predícale a toda criatura. El falso profeta te va a decir, métete adentro, todavía te falta fe, te falta amor, te falta virtud, te falta conocimiento. Porque te va a querer encerrar queriendo utilizar las Santas Escrituras. Y si uno examina al profeta, muchas veces no tiene ni amor, ni fe, ni conocimiento de la palabra de Dios, ni virtud. Dios no va a mandar a nadie a hacer algo por medio de un instrumento que no tiene ya lo que está ordenando que el otro haga. Adán dijo, será llamada varona, porque eres carne de mi carne y sangre de mi sangre, por lo cual el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola criatura. Cuando Adán lo dijo, era porque él lo estaba haciendo y lo estaba viviendo, y no profetizó para hacerse ver, para buscar popularidad, para llamar la atención de nadie, porque no había nadie sobre la tierra. Solo estaba él y Eva. No profetizó por vista porque no vio a nadie. Solo estaba él y Eva. Por eso que Adán fue el primer profeta. Su profecía fue perfecta porque estaba dentro del huerto del Edén en santidad, en comunión con Dios. Por eso era grande. No era un niño.
Santo es el Señor. En el 19 dice, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Siempre el falso profeta va a ir en contra de aquellos que se esfuerzan o que intentan hacer la voluntad de Dios, porque no pueden convivir con el cuerpo. Siempre van a encontrar una falla. Siempre van a ir en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces van a criticar a los que más hacen. Cuando yo estaba en el mundo, no me gustaban los deportes. Nunca me gustaron los deportes. Practiqué en cierto tiempo boxeo recreativo, pero nunca me llamó la atención. Fue un tiempo breve. Fui un tiempo al gimnasio. Pero nunca me llamó la atención ningún tipo de deporte. Nunca me gustó el fútbol, ni el básquet, ni las carreras, ni mirar boxeo. No miro los mundiales, ni tampoco las olimpiadas. Pero sí he conocido gente que es fanática del deporte. ¿Y qué sucede con esto? Que yo he visto mucha gente cuando ven un partido de fútbol que critican al jugador. Una persona que se preparó, que hizo mérito para llegar a donde estaba, que se sacrificó, que hizo ejercicio, sacrificó su vida diaria, muchas veces sacrificó tiempo con su familia, tuvo que comer algo especial porque no podía comer lo que comían todos, porque debía cuidar su cuerpo. Pero aquel que miraba de afuera cuando ese jugador erraba un penal o erraba un gol, ¿qué decían ellos? Si yo lo hubiera pateado, hubiera ido al arco. Si yo hubiera corrido más fuerte, hubiera llegado al arco, hubiera hecho el gol. O tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho aquello. Y uno mira su estado físico y no respalda sus palabras. No pueden correr 2 cuadras, pero sí critican. Muchas veces el falso profeta, el falso hermano, va a hacer mucho juicio sobre aquellos que tratan de esforzarse para alcanzar la voluntad de Dios, para alcanzar el propósito que Dios tiene en su vida. Muchas veces aquellos que se esfuerzan, que apartan un tiempo para el Señor, que a veces no pasan todo el tiempo con su familia como el resto del mundo, que no hace lo que hace el resto del mundo, que se esfuerza por comer sano, va a ser el más criticado. Pero si llevas una vida en santidad, esfuérzate, sigue adelante, porque Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Aunque se levanten muchos falsos profetas en tu contra, Dios te va a bendecir. Conozco un hombre que tuvo años subiendo a un púlpito y lo miraban mal, y Dios lo está bendiciendo. ¿Por qué? Porque perseveró, porque persistió. Dios todo lo ve y Dios es soberano, y tiene la soberanía y el dominio de todas las cosas. Por eso examina la profecía. Toda profecía debe terminar en consolación, en edificación. Si no termina así, no sirve, porque hasta cuando Dios te dicta un juicio, te dice, si te vuelves a mí, te perdonaré, te restauraré. Él es Dios, Él es amor. Él no vino al mundo, no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y cómo somos salvos? Si creemos en Cristo. Si le creemos a Cristo. Esto es creerle a Cristo. Creer a la palabra de Dios, a la santa palabra de Dios. Versículo 3, dice la Biblia: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. No solamente, como hablábamos hoy, debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas. Nuestra vida debe ser en santidad, esforzarnos día a día, negarnos nosotros mismos,
Si eres profeta, niégate a ti mismo. Si no lo eres, también. Pero si eres profeta y anuncias que eres profeta y sabes que tienes el don de la profecía, también tienes una gran responsabilidad. Apartarte. Busca a Dios en lo íntimo. Busca a Dios en lo secreto. Llama. Él abrirá. Llama, que Él va a abrir. Busca su presencia en lo íntimo, la vas a encontrar. Él es Dios. Pide todo lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios, según su voluntad. Señor, úsame. Señor, abre las puertas. Señor, ayúdame a ser un buen instrumento tuyo. Pide y recibirás. Porque todo aquel que pide, recibe. Al que llama, se le abrirá, dice la Biblia. Y el que busca, hallará. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es muy grande. Eso es maravilloso. Pasar tiempo con Dios es maravilloso. Pasar tiempo con las Escrituras, con el Espíritu Santo es maravilloso. Eso nos ayuda a vivir el Evangelio. Y cuando uno vive el Evangelio, está confesando con sus obras que Jesucristo vino en carne. Está confesando con sus obras que es templo y morada del Espíritu Santo. Está confesando con sus obras que Cristo está creciendo una estatura dentro de nosotros. Que nosotros estamos creciendo, en estatura hasta alcanzar la estatura de Cristo. Uno debe vivir el Evangelio. Y es una libertad muy grande vivir el Evangelio. Es hermoso. No es una carga, es algo hermoso y maravilloso. Uno tiene la libertad, es libre del pecado, libre de las adicciones, libre de este mundo, libre de las cadenas del diablo, libre de los calabozos de Satanás. Libre. Es maravilloso vivir el Evangelio. Por eso busca ser un verdadero profeta. Y un verdadero profeta busca hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. No busque ser como otro. No hay cosa más hermosa y más sencilla que servir a Dios como Él quiere. ¿Por qué digo más sencilla? Porque es fácil. Porque todo lo hace Él. No busca ser como otro. Busca ser como Dios quiere que tú seas. Vive la palabra. Vive la palabra y Dios te va a bendecir. Vive la palabra y serás un verdadero hijo de Dios, un verdadero profeta. Porque hay muchos profetas que profetizan de su corazón. Muchos que profetizan lo que ellos creen que es bueno. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, los de Él son altos. La falsa profecía muchas veces puede destruir un alma y mandarla al infierno. Muchas veces puede mandar una familia entera al infierno. Un profeta puede levantar a una persona, puede hablar de una persona y decirle, vete, deja tu trabajo, deja tu familia, vete hasta este lugar. Inclusive usar la palabra de Abraham que está en Génesis. Y la persona creyendo que Dios le habla, renuncia a su trabajo, deja a su familia, se va a otra ciudad, pasa hambre, pasa penuria, pasa frío o calor, soledad. Y se vuelve con un corazón roto. Se vuelve lastimado creyendo que Dios le mintió. Y cuando llega a su casa tiene que decirle que Dios lo que le dijo no lo cumplió. ¿Por qué? Porque no era Dios el que le hablaba. Era un espíritu de falsa profecía. Satanás muchas veces ve la luz antes que los hombres, por eso la quiere apagar. Examina la profecía, examina la vida del profeta. Y vas a ver si Dios verdaderamente es quien te está hablando. Dios no necesita. Dios no usa la primera opción. Dios no tiene una sola opción. Hay manifestaciones espirituales. Si nadie está santificado y solo está santificado el pastor, puede hasta utilizar el pastor por única vez como una manifestación profética, profetizar. Dios jamás se queda sin opciones. Él es el Dios del universo. Él es el poderoso gigante, el Dios de lo imposible. Dios puede usar un niño. Por misericordia ha podido ver niños profetizando. Dios tiene el dominio de toda la creación. Él es el creador, Él está por fuera, Él es grande. Él es maravilloso. Santo es el Señor.
Buscamos la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 1 al 12 inclusive. 2 Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 1 al 12 inclusive. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan capítulo 4, versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está operando en el mundo. Es para respaldar este versículo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en las nubes, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos en el comienzo de la apostasía. Hay iglesias que se visten como personas del mundo arriba del púlpito. Hay iglesias que tienen supuestamente alabanza usando ritmos musicales que Dios en su santo trono jamás escucharía. Dios, cuando hace una obra, no solamente cambia lo interior, porque por ahí comienza, sino también lo exterior. La obra de Dios siempre es completa. Es completa. Y no te dejes convencer diciendo que Jesucristo viene este año, como utilizaron en algún momento predicciones del fin del mundo. No creas a nada de eso, porque Jesucristo dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo sabrá, nadie podrá adivinar su venida. Por eso debemos estar como las 10 vírgenes, debemos estar como las 5 sensatas que compraron aceite. ¿Qué es el aceite? La presencia del Espíritu Santo siempre en nuestras vidas. Y la presencia del Espíritu Santo se manifiesta y permanece en todo aquel que es templo y morada del Espíritu Santo, que edifica su morada día a día con materiales. ¿Qué materiales? Obedeciendo la palabra de Dios, con la Biblia, viviendo el Evangelio día a día, negándose a sí mismo, llevando su cruz, siendo manso, siendo humilde, siendo obediente, sometido a la voluntad de Dios por completo. Santo es Dios. Bendito es nuestro Señor. Él es maravilloso. Antes que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios en Jerusalén. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué cosa? El Señor Espíritu Santo. Mientras el Señor Espíritu Santo se esté moviendo en el mundo, este no podrá hacer nada. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Eso es lo que hablábamos al principio de la apostasía. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es? El Señor Espíritu Santo. Hasta que Él a su vez sea quitado del medio. ¿Cuándo? Cuando reúna a la iglesia y la lleve al encuentro con Jesucristo. Ese día. Estamos en el principio de las obras de iniquidad. Y entonces se manifestará aquel inicuo, dice la palabra de Dios, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese es glorioso. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Dios es un Dios de oportunidades. Dios tiene la misericordia todo el tiempo delante de Él y delante de nosotros. Dios todos los días está esperando que nos arrepintamos. Está esperando que aquellos que negaron a Cristo, que decidieron no recibir a Cristo, que se deleitan en la maldad, se den cuenta que se están perdiendo, que se van a ir al infierno, que se están yendo al infierno bailando, contentos, saltando y no se dan cuenta. Dios es un Dios de oportunidades y hasta hoy Dios está dando oportunidad. ¿Estás escuchando esto? Hoy es el día de Senú. Hoy es el día de perdón y misericordia. Hoy es el día de gracia. Hoy, si te vuelves a Jesucristo y le pides perdón por todas las obras que has hecho en su contra, por todas las veces que dijiste así dice el Señor, y cuando llegaste a tu casa te diste cuenta que no era Dios quien estaba hablando. Cuando llegaste a tu casa y te examinaste tu vida, te diste cuenta que estabas hablando de tu corazón, del enojo que hay en tu corazón, de la suciedad que hay en tu corazón, de las emociones que hay en tu corazón, de los deseos que al otro le vaya bien, pero que no es voluntad de Dios que están en tu corazón. Arrepiéntete, arrepiéntete. Dios hoy te va a perdonar. Porque su misericordia es para siempre. Santo y glorioso es el Señor. Él es maravilloso. Él es poderoso. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos aquellos que se deleitan en la injusticia, en el pecado, en la maldad, todos aquellos que se gozan en criticar el Evangelio, todos aquellos que se gozan y se burlan de los hijos de Dios, que uno le dice que hay tiempo de arrepentirse y se ríen. Todos aquellos, Dios va a aumentar su maldad para acelerar el juicio en contra de ellos. Cuán grande es el amor de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Nadie podrá decir aquel día, yo no tuve oportunidad o a mí nadie me predicó. Nadie. Nadie va a decir aquel día, en tu nombre profeticé. O nadie me dijo, Señor, nadie me enseñó que mi profecía era mala. Porque la palabra de Dios hoy te está enseñando y te está advirtiendo que si sigues profetizando el nombre de Dios cuando Dios nos te envía, la ira de Dios estará sobre tu vida. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Versículo 4 de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Perdón. Santo y glorioso es Dios. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. ¿Cuándo lo destruyó? ¿Cuándo lo venció? Cuando dijo, consumado es. Consumado es. Tu voluntad, tu orden, Padre, consumado es. Eso es glorioso. Tu propósito, Señor, para mi vida, consumado es. La orden de Dios cuando dijo, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, consumado es. Porque la simiente de la mujer pisará en la cabeza la simiente de la serpiente y esta la morderá. Consumado es en la cruz. En la cruz Jesucristo venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado. Hoy por su llaga todos nosotros fuimos sanados. Ahí el Señor venció todo. Él es un Dios de victoria, Él es un Dios de poder, completamente Dios, completamente hombre, el valiente Jesucristo de Nazaret. Y librar a todos, dice el 15 del capítulo 2 de Hebreo,
y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Hay mucha gente ahora que está sujeta a servidumbre, que creen que la muerte es lo peor que le puede pasar, y es así. Porque aquel que cree que la muerte es lo peor que le puede pasar es porque no ha nacido de nuevo, porque no se ha convertido, porque no cree en Jesucristo, porque nadie le predicó o porque cuando le predicaron decidieron no creer y le han dado a la espalda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para el Hijo de Dios, la muerte es una transición, es pasar de este mundo terrenal a un mundo espiritual, es dejar este cuerpo de carne e ir a un cuerpo espiritual, es dejarlo carnal y entrar en lo glorioso, es dejarlo temporal, porque esta carne es temporal, y entrar a lo eterno, a lo maravilloso, a la nueva Jerusalén. Santo y glorioso es Dios, Él es bendito, Él es poderoso. Dice la Biblia que de antes de la creación del mundo, Él nos apartó, Él nos eligió. Él es bueno. Primera de Juan 5:4, capítulo 5, versículo 4, dice la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. La Biblia dice, todo lo puedo en que en Cristo que me fortalece. La fe en Jesucristo nos da la victoria. La fe en Jesucristo nos ayuda a vencer las pruebas. La fe en Jesucristo nos ayuda a vencer la adversidad. La fe en Jesucristo nos ayuda a renovar nuestras fuerzas día a día. La fe en Jesucristo nos da la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la tentación. Porque la fe en Jesucristo es creer que Jesucristo vino al mundo. Es creer que Él murió por mí. Es creer que Él vive, que su brazo no se ha cortado, que Él es poderoso, que Él es glorioso, que Él es maravilloso y que Cristo viene. La fe en Jesucristo es amar a Jesucristo, es amar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Evangelio de Juan, capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo estaré en él y él estará en mí. No habla de canibalismo, sino habla de la comunión con Jesucristo. La comunión con la palabra de Dios. La comunión con la palabra es algo muy grande. Es algo que viven los verdaderos profetas, es algo glorioso. Es leer la Biblia, que Dios hable a través de la Biblia a tu corazón. Es algo maravilloso. Que Dios te entregue revelaciones nuevas. Es algo hermoso, es algo perfecto. Es glorioso. Santo y glorioso nuestro Dios. Versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dice la Biblia en Jeremías 23, versículo 16 al 18. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esto es terrible. Esto es temible. Hablar del propio corazón. Muchas veces las personas, cuando ven un culto hermoso, dicen así, dice Jehová, cuando Jehová no ha hablado para formar parte, para decir yo también estoy acá, para llamar la atención. Hablan cosas que se le ocurren en el corazón. Yo he visto falsos profetas que se han hecho ungir para decir que su profecía, para que el mundo crea y el pastor crea o el líder crea que su profecía es de Dios, cuando no es de Dios. No lo es, porque ya tienen en su corazón lo que van a decir. Y cuando uno se hace ungir, no es libre, sino quiere ser libre. Si tu profecía no cambió en nada, si sigues sosteniendo cada palabra, si sigues pensando eso, no es de Dios. Porque tus pensamientos y mis pensamientos no son los de Dios son altos, son gloriosos, son maravillosos, son eternos, inalcanzables.
Solo lo alcanza todo aquel a quien Dios se lo quiera revelar. Muchas veces el falso profeta dice, yo sé lo que tú tienes en tu corazón. Y no sabe, no tiene idea. Dios no es un Dios de suposiciones, Dios es un Dios de revelación. Muchas veces un falso profeta profetiza por vista. Una vez yo presencié una falsa profecía a una niña muy cercana a mí, a mi hija, que es adolescente. Y ella no estaba alabando al Señor con libertad. Y esta persona que utilizó el diablo la paró delante de todo, le preguntó que por qué no la alababa, que por qué no exaltaba al Señor, que ella sabía que su corazón estaba mal. No, tenía fiebre, estaba enfermo. La ungimos todo, Dios que es soberano, decidió no sanarla, tal vez para mostrarnos esto, porque después se sanó, para que aprendamos esto y para que veamos lo que es la profecía por vista. Dios es maravilloso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Muchas veces le dicen a la persona, Dios te va a seguir bendiciendo, y la persona es capaz que es terrible pecador. Está haciendo las cosas mal y yo le dice, Dios te va a seguir bendiciendo. Muchas veces le dicen, siga adelante. Y la persona no está bien. Le dan falsa esperanza. Hay profetas que se han levantado para decirle a algún enfermo que Dios lo va a sanar, después se muere. Dios es soberano. Todos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Como los alimentos tienen una fecha de elaboración y de caducidad. No profetice lo que Dios te ha mandado decir. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente los que me irritan, dice Jehová, los que me irritan. Paz tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre ti. A los porfiados, a los contumaces, le dicen, no vendrá mal sobre ti. Muchas veces en la antigüedad los falsos profetas profetizaban a Israel paz cuando había guerra. ¿Por qué? Porque eran falsos, instrumentos de Satanás. Le daban tranquilidad y paz al pueblo y el pueblo no se armaba, no se preparaba para la guerra. Venía el enemigo y lo atacaba, lo agarraba desarmado. Lo mismo es a los hijos de Dios. No le puedes, un falso profeta no le puede decir que va a tener paz a una persona que no se quiere convertir, porque no la va a tener. Dios es maravilloso, Dios es bueno, pero también es un Dios de revelación y es un Dios justo. Dice la Biblia, ¿por qué? ¿Quién estuvo en mi secreto? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién quiere ver en el secreto la palabra y oírla? Jesucristo, a quien quiere revelarse, se revela por visión, como a Saulo, como a Juan en la isla de Patmos. Bueno, nosotros muchas veces se nos puede revelar así. Acá lo podemos ver y lo podemos oír. Cuando lo vemos, cuando lo leemos, cuando lo oímos, cuando se nos revela la palabra al corazón, porque Dios habla. Dios es un Dios que habla, no es mudo. Él es glorioso, Él es maravilloso, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dice la palabra de Dios en Ezequiel. Todavía estamos con el versículo 5 de Primera de Juan capítulo 4. Ezequiel capítulo 13, del versículo 1 al 18 inclusive. Condenación de los falsos profetas. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y dicen los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová, así dicen ellos. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel,
para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Muchas veces el falso profeta está tan convencido que Dios habla a través de él, que espera que Dios confirme la profecía. Y Dios no la confirma porque no puede hablar a través de un vaso de deshonra, no puede hablar a través de una persona que no tiene una comunión con Él, no puede hablar a través de una persona que no busca a Jehová, a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo en lo secreto, no puede hablar a través de una persona que no vive la palabra, que no lleva una vida de santidad, que no se niega a sí mismo todos los días. No puede hablar a través de una persona que todavía en su corazón guarda ira, guarda rencor, hay fornicación, hay deseos carnales, inmundos. A través de una persona que no tiene amor. Y uno a veces dice, el verdadero amor es Jesucristo, sí, la presencia de mi Señor Jesús entre tú y yo es el verdadero amor. Pero hay personas que no tienen amor ni por sus hijos. Ni siquiera asean sus hijos, ni siquiera honran a su padre o a su madre. Y quieren ser instrumento de Dios. Versículo 7. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué dices? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, no estarán en el reino de los cielos, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, en el libro de la vida, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Santo y glorioso. Di a los recubridores con lodo suelto que caerán, y vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso, la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumido en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto. Yo os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que os profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen vestidos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida? No. Dios es santo. Esta es una palabra temible. Es una palabra temible. Ay de aquel que dice así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha hablado. Examínate a ti mismo. Examina la vida de los profetas. Analiza y examina la profecía a la luz de la palabra. Muchos profetas falsos han levantado y van en contra de la iglesia. Hablan de su propio corazón. Van en contra del plan de Dios. Muchas veces usan la palabra de Dios escrita para reafirmar o para convencer al pueblo que lo que están diciendo es de Dios.
Satanás usó la palabra escrita en el desierto, en la tentación, la usó en contra de Jesús. Santo y glorioso es Dios. Y Jesús usó la verdadera palabra, usó también la palabra para refutar y contradecir y rechazar lo que Satanás le ofrecía. Hechos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice la Biblia: Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Si bien anunciaba una verdad, era Satanás distrayendo al pueblo, usando a esta mujer para distraer al pueblo, para que el pueblo siga creyendo a esta mujer. Se hizo pasar como oveja siendo un lobo. Quería disfrazar de oveja siendo un lobo, siendo el mismo Satanás. Por eso Pablo la reprendió, porque toda la obra de Dios es santa y no hay lugar ni para el pecado ni para el pecador. No hay lugar ni para la falsa profecía ni para el instrumento que se deja usar por el espíritu de falsa profecía. Santo y glorioso es el Señor. No todas las veces que tienes testimonio también Dios quiere hablar a través de ti. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Examina tú tu profecía primeramente. Versículo 6 de Primera de Juan capítulo 4. Maravilloso nuestro Señor. Él es santo. Él es bendito. Su voluntad es perfecta. Su voluntad es gloriosa. Pero también es santa. Y no tiene comunión con las tinieblas. El versículo 6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, no nosotros. Si alguien está bajo el dominio del mundo o le agrada aún lo que está en el mundo, es porque no ha terminado de salir de él. Nosotros somos hijos de Dios y el que es hijo de Dios vive conforme a la voluntad del Padre. Nuestros hijos viven conforme a la voluntad nuestra, no conforme a la voluntad del vecino, ni del de afuera, ni del frente. Somos hijos de Dios, debemos vivir como a Dios le agrada. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Debemos estar y permanecer en Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Solo hay una sola voluntad, la del Padre. Y la voluntad del Padre es Jesucristo, su palabra, su voz, lo que sale de su boca. Del principio, Él creó los cielos y la tierra. Y Él dijo: la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios andaba sobre la faz de las aguas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y Él dijo: sea la luz, y la luz fue. ¿Por qué? Porque necesitaba luz para poder crear todas las cosas. Con poder hizo la luz, y con sabiduría creó todo. Él es santo. Él es maravilloso. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice: y Él dijo: ante bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardar la palabra de Dios también es vivirla, es guardarla en el corazón y ponerla primeramente en todo. La palabra es el filtro de mi vida. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso debe pasar a través de la palabra de Dios. Solo si está de acuerdo y alineado con la palabra de Dios va a estar bajo el agrado. Va a ser agradable al Padre, a Dios. Santo es Dios.
Gálatas 5.1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Examina la profecía que va en contra de la voluntad de Dios. Te quieren llevar nuevamente a estar sometido, a estar encerrado, a ir en contra de la voluntad de Dios. Como ya les dije, la voluntad de Dios va a querer que usted vaya al norte, el falso profeta lo va a mandar al sur. Dios va a querer que usted salga y lo va a encerrar. Siempre va a decir que algo le falta. Cuando no hay mayor maestro y mayor enseñador y guía que el Señor Espíritu Santo, que nos enseña a través de qué, de la Biblia, de la palabra de Dios. Los dones son gloriosos, pero solo son parte de la voluntad perfecta y de la profecía mayor que es la palabra de Dios. Las profecías cesarán, también los milagros y las lenguas, pero el amor nunca cesará, nunca dejará de ser porque es para siempre. Y el amor es Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2.15, dice la Biblia. Perdón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo nos dio vida. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás sigue operando en aquellos que no obedecen a Dios, que no obedecen a Jesucristo, que no obedecen a la palabra de Dios, que no viven el Evangelio, que no tienen una vida apartada del mundo, del pecado, de la maldad. Esos siguen siendo hijos del diablo. Examina tu vida si eres profeta y examina la vida del profeta. Siempre. Dios no se va a enojar porque tú examinas la profecía, porque cuando el que examina la profecía porque verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios y vivir el Evangelio conforme a los ojos del Dios del cielo. Satanás sigue operando en aquellos que no pueden obedecer o que no obedecen la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los falsos profetas siguen profetizando de acuerdo al agrado de su carne y de sus pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. No porque lo merezcamos, no porque somos algo o alguien, no somos nada, somos salvos por gracia, porque a Dios le plació darnos al reino de los cielos. Esta es la parte más importante, dice la Biblia en Efesios 2:20, versículos 20 y 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Toda nuestra vida debe ser edificada sobre la palabra de Dios, conforme a los profetas, conforme a los apóstoles. Ellos no vivían a la moda. Ellos no vivían buscando su propia gloria. Buscaban la gloria de Dios. Eso es glorioso, eso es grande, eso es maravilloso. Eso es algo completamente de agrado a Dios. Vivir como vivían ellos. Dios es santo. Dios es bueno. Él es perfecto. Dice la Biblia en el versículo 21 de Efesios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos ordenados y coordinados vamos siendo un templo santo en el Señor, porque somos todo el cuerpo de Jesucristo, somos toda la novia de Jesucristo, la esposa de Cristo, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Examine toda la profecía a la luz de la palabra. Basta de permitir que hayan profetas que profeticen por vista o de su propio corazón, o que quieran respaldar la orden o la voluntad del pastor o del líder de turno por única vez para que su segunda profecía errónea sea respaldada y apoyada.
Basta de mandar a hacer lo que tú no haces si eres profeta. Basta de decir así dice Jehová y viviendo como un hijo del diablo. Porque si tú no obedeces la palabra de Dios, eres un hijo del diablo, de Satanás el diablo. Basta de hacer eso, no se pueden servir a dos señores. No puedes servir a Dios en la iglesia y al diablo en tu casa. A Dios en público y al diablo en lo íntimo. El temor de Dios es lo que nos hace saber y entender que Dios nos ve las 24 horas del día, los 360 días del año de Dios o 365 días del año nuestro, los 7 días de la semana. En todo momento Dios nos ve. No puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce. No te puedes comportar como un hijo de Dios o una hija de Dios dentro de la iglesia y en tu trabajo andar mirando a la mujer ajena, o en tu trabajo andar hablando con una boca de cloaca como si fueras un hijo del diablo, o en la escuela andar hablando como si fueras una hija del diablo o un hijo del diablo, buscando llamar la atención de tus compañeros de grado o de curso, queriendo ser el más pecador o la más pecadora porque eso es lo que le agrada a ellos. O le agradas a Dios o le agradas al diablo. Basta de querer tratar de aparentar lo que no sos. Examina tu vida, examina tu hogar, examina la vida de tus hijos, examina la vida de tu esposo, de tu esposa, examina sobre todas las cosas tu propio corazón, si llevas una vida conforme a la voluntad de Dios. Los verdaderos profetas vivían la voluntad de Dios. Solo los frutos van a ser generados cuando vivas la voluntad de Dios, la palabra de Dios. No seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Habían verdaderos profetas y aún hay y existen sobre esta tierra verdaderos profetas. Pero el verdadero profeta no busca su gloria, sino que le da la gloria a Dios. El verdadero profeta cuando habla se siente la autoridad en el aire, en el ambiente. Uno siente la presencia de Dios en el corazón, siente el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando un profeta habla, el pueblo no puede estar pensando en otra cosa o masticando chicle, mascando chicle. ¿Por qué? Porque ahí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios se hace sentir. La presencia de Dios es algo glorioso. Por misericordia, en alguna ocasión Dios me usó como su boca. Cuando uno tiene una orden de Dios, o a veces tiene una profecía, o en algunos casos algún juicio, porque también Dios levanta profetas o boca para juicio. Cuando uno siente eso, pasa horas llorando en la presencia de Dios. O pasa horas en la presencia de Dios según Dios te dé. Y muchas veces pidiéndole a Dios que use a otro. O que lo haga de otra manera, no que use a otro. Que lo haga de otra manera, pero que su voluntad se cumpla. Porque el ser profeta es una responsabilidad muy grande. Puede mandar almas al infierno. Puede mandar una iglesia entera al infierno. Examina la profecía. Examina a los profetas. No seas un idólatra. No veneres a tu pastor o al profeta o al predicador. Glorifica a Dios. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Porque solo Él es poderoso. Solo Él es glorioso. No hay Dios fuera de Él. No hay quien salve. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Cuando Samuel llegó a Belén, salieron los ancianos y le preguntaron: Samuel, ¿vienes pacíficamente? Samuel le dijo: vengo a sacrificar, porque sintieron el temor de ver un verdadero profeta. Un verdadero profeta nos llama la atención de las jóvenes de la iglesia o de las hermanas, o una verdadera profetisa nos llama la atención de los varones, ni de nadie. Solo busca que el nombre de Dios sea glorificado. Un verdadero profeta solo dice lo que Dios le manda a decir, no le agrega más, no le agrega color, no adorna la profecía. Cuando Samuel profetizaba, la presencia de Dios se sentía. Cuando Jonás profetizó, ya conocemos la historia del gran pez, porque Jonás quería escapar, no quería obedecer a Dios, no quería llevar esa profecía, porque sabía que Dios la iba a cumplir. Quiso escapar, pero aún así Dios hizo que Jonás vaya a Nínive.
Y dice la palabra de Dios que era una ciudad grande como de 120.000 habitantes. Y cuando él llega por la mitad, el rey se enteró y mandó a hacer ayuno a todo ser viviente de su reino. Y se vistió de cilicio. ¿Por qué? Porque sabía que cuando la profecía de Dios se cumplía, porque sintió la presencia de Dios. Y se vistió de cilicio y ayudó para ver si tal vez Dios tendría misericordia y se arrepentiría del mal que pensaba hacerles, que había decidido hacerles. Y Jonás se sentó afuera de la ciudad, viendo cómo Dios iba a cumplir su profecía. Dios es un Dios de misericordia y perdonó a Nínive. Pero Jonás, que era un profeta, se quedó a ver que la profecía se cumpla, porque sabía que si Dios dice, Dios hace. Lo que dice un falso profeta no se cumple. Juan el Bautista, no hubo otro como Juan, lo dijo el Señor Jesucristo. Iba profetizando y la gente salía de la ciudad del Jordán. Soldados romanos se convirtieron a Dios. Los cobradores de impuestos se convirtieron a Dios. Muchos de ellos. Él le decía, generación de víbora, que él enseñó a huir de la ira venidera. ¿Por qué? Porque comenzaron a distorsionar el Evangelio. Comenzaron a hacer otras cosas que a Dios no le agradaba. A hacerle liviana la carga al pueblo. Por eso el Bautista decía, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Verdaderamente Cristo viene. Verdaderamente Cristo viene por la iglesia y solo se van a salvar aquellos que hagan la voluntad de Dios. Solo se van a salvar aquellos que hagan como los recabitas, que recurran a la palabra de Dios para comprobar si lo que se está diciendo es verdad. Busca cada versículo que te nombré en la Biblia. Es verdad, es palabra de Dios. Y cuando Juan el Bautista profetizaba, la gente salía de las ciudades a bautizarse al Jordán. Pero él dijo, detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar el cordón de su zapato. Y vino. Y vino al mundo. Jesucristo venía detrás de Juan. Jesucristo murió por mí, por ti, por tu pecado, por mi pecado y por el tuyo. ¿Para qué? Para que verdaderamente nos salvemos. Jesucristo nos dejó una Biblia para que verdaderamente lo salvemos. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Si eres profeta, examina tu vida, cambia tu vida, todavía hay oportunidad de cambiar. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia. Todos los días se renueva su misericordia en favor de nosotros, para gloria de su nombre. Vuélvete a Dios, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, vive la palabra de Dios, no solamente sea un oidor, sino también un hacedor. Ve la palabra y escúchala. Pídele a Dios que te revele la palabra. Si hay profetas en tu pueblo, ora por ellos para que verdaderamente vivan la palabra, para que tengan una vida apartada de santidad, para que comiencen a buscar a Dios, para que dejen de buscar el agrado del pastor o de los hombres o del pueblo, para que dejen de ir de iglesia en iglesia buscando dinero. Muchos averiguan la vida de los hermanos de las otras congregaciones por las redes sociales para saber y conocer de su vida. Solamente hablan de presente y de pasado porque no tienen revelación de Dios, porque no es Dios quien está hablando por ellos. ¿Por qué se levantan más profetas para el juicio que para profetizar? Porque no es Dios el que habla. Solamente buscan prestigio, ser populares, llamar la atención. Cuando vuelven a sus casas, ¿qué piensan? Digo yo. Verdaderamente se han arrepentido por todas las veces que dijeron así, dijo Jehová, y Jehová no habló. Por todas las veces que dijeron algo en contra de un hermano, hicieron un juicio por un hermano, y después se dieron cuenta que era porque ustedes le tenían bronca. Verdaderamente alguna vez lo pensaron. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de gracia. Cuando Dios habla, la presencia de Dios, del poderoso gigante, desciende del cielo y se mueve dentro de la congregación. Nada es igual. Nadie se vuelve igual. Nadie olvida ese día. Nadie olvida sus palabras, porque es Dios hablando de su poderoso trono a través de un hombre o una mujer. Examina tu vida.
Si en algo te has equivocado, vuélvete a Dios. Hoy Dios te va a perdonar. Si hay profetas en tu pueblo, muéstrale este video. Háblale de vivir la palabra, de no solamente ser un oidor, sino un hacedor de ella. Si no, mira cómo se vestía Juan. Juan se vestía con piel de camello. Comía miel y langosta. ¿Quién quiere ser como Juan? ¿Quién quiere vestir como Juan? ¿Quién quiere la popularidad de Juan? ¿Quién quiere tener las comodidades que tenía Juan? No tenía ninguna. No busques fama ni dinero, sino busca agradarle a Dios todos los días de tu vida. Porque de cierto te digo que Satanás se puede vestir como ángel de luz para engañar si puede aún a los escogidos. Examina cada profecía, examina tu vida, porque dice la Biblia que de manera que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho. Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón, que Dios bendiga tus obras, que Dios bendiga el pueblo al cual perteneces. Vive la palabra. Jesús te ama. Jesús murió por mí, Jesús murió por ti, para que alcancemos la gloria y la vida eterna junto a Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga.